Ya, seguimos con nuestro tema que estamos viendo los días domingos en la escuela dominical, poniendo las bases para una iglesia sana. Ya nos quedan varias semanas todavía para ver varias cosas sobre este tema tan importante que es la eclesiología, ¿cierto? La doctrina de la iglesia. Vamos a ver hoy día las ordenanzas de la iglesia, amados hermanos. Antes vamos a orar al Señor, pidiendo que Él nos dirija, ¿cierto? Y su gracia nos acompañe y pueda ser de bendición para nuestras vidas. Oramos. Bendito Señor, una vez más nos dirigimos delante de su presencia, rogándole, Señor, su gracia, Señor, para nuestras vidas. Señor, rogándole, Padre Celestial, que podamos aprender de su palabra, Señor, y valorar también las ordenanzas, Señor, que usted nos ha dejado en su palabra. Gracias, Padre, por cada una de ellas, Señor, porque nos dan gracia en nuestra vida, nos muestran el Evangelio, Señor, reflejan el Evangelio. Gracias, Padre, porque usted nos ha perdonado, porque nos ha redimido, Señor, nos ha libertado, Señor, de nuestros pecados. Y gracias, Señor, por darnos vida eterna a través de la resurrección de nuestro Salvador. Alabamos su nombre y Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ya, las ordenanzas de la iglesia. ¿Cuáles son las ordenanzas que Dios, hermano mío, ha dejado a la iglesia? ¿Y qué significan? ¿Por qué son importantes? ¿Quién sabe cuáles son las ordenanzas que Dios ha dejado a la iglesia? El bautismo y la cena del Señor. Amén. El bautismo y la cena del Señor son las dos ordenanzas que Dios ha dejado a la iglesia. No hay ninguna otra ordenanza, ¿cierto?, la cual la iglesia deba observar, ¿cierto?, deba aplicar, deba ejercer y deba recordar, ¿cierto? Solamente el bautismo y la cena del Señor. No somos ordenados, ¿cierto?, a guardar fechas, no somos, ni siquiera la Biblia nos manda a guardar la Semana Santa, ¿cierto?, sino solo el bautismo y la cena del Señor. Porque, hermanos, estas dos ordenanzas son vitales para la iglesia y son importantes porque nos muestran de forma visible, ¿cierto?, la comunión, la comunidad de la iglesia local. Nos muestra quiénes están dentro de la comunión, ¿cierto?, quiénes están dentro de la membresía de la iglesia y nos reflejan visiblemente el Evangelio. Amén. Las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la cena del Señor, nos reflejan, ¿cierto?, nos muestran de forma visible quiénes están dentro de la comunión y el Evangelio, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho por pecadores como nosotros. Muchas veces estas doctrinas no parecen tan importantes dentro de las iglesias, pero, hermanos, son vitales, tanto el bautismo y la cena del Señor. Por eso yo les dije que cuando llegáramos al tema de la cena del Señor, yo quería proponer a la iglesia hacer más seguido la cena del Señor, porque nosotros la hacemos cada 3 meses, eso es demasiado. Demasiado, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, entendiendo que los primeros cristianos, ¿cierto?, la celebraban todos los domingos. Amén. Entonces espero que al final de la clase podamos tener una comprensión, ¿cierto?, más acabada de lo que son las ordenanzas, ¿cierto?, a la iglesia. En este caso, el bautismo y la cena del Señor. Son ordenanzas más vitales para la iglesia del Señor Jesucristo y que la iglesia siempre debe estar observando, que la iglesia siempre debe estar practicando estas ordenanzas. Amén. Entonces, hermanos míos, vamos a ver este texto, Hechos capítulo 2. Versículo 41 y 42. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Primera ordenanza cumplida aquí dentro de la iglesia. Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El bautismo añadió a la membresía de la iglesia 3.000 personas, la iglesia en Jerusalén. Y perseveraban
En la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. Y cuando aquí la Escritura habla de la comunión, ¿cierto? Está de manera implícita también la cena del Señor. Está refiriéndose a la cena, porque la cena es la comunión que tenemos con el Señor y unos con otros. Amén. La comunión unos con otros es la cena del Señor, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Entonces, hermanos, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas vitales para la iglesia de Cristo. En una declaración de fe, ¿cierto? El bautismo se define de esta forma. Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en agua del creyente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para manifestar, note eso, en un emblema solemne y hermoso nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. Amén. Leemos nuevamente. Dice: creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en agua del creyente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para manifestar en un emblema solemne y hermoso nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado, cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y resurrección a una nueva vida. Amén. Si usted quiere leer más acerca de eso en nuestra declaración doctrinal, usted puede leer la confesión, ¿cierto? Donde ahí aparece detallado qué es, ¿cierto? Y qué significa el bautismo. Mire, vamos también a Romanos. Este es un texto clave para esto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Hermanos, el bautismo no salva, ¿cierto? Algunos creen que el bautismo le perdona de pecados, ¿cierto? Le limpia de pecados, o le lleva los pecados, ¿cierto? En el agua, cuando usted es sumergido. No, el bautismo no salva. El bautismo se trata de un emblema, ¿cierto? De un símbolo que es solemne y que es hermoso de nuestra fe, ¿cierto? Que nos ha salvado por medio de la gracia de Dios. Es un cuadro, amén, un tipo de nuestra muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Usted a través del bautismo manifiesta que usted murió, ¿cierto? Fue sepultado y resucitó en el Señor Jesucristo. ¿Ya? Eso es lo que es el bautismo, es un emblema, no es algo que a nosotros nos salva, ¿cierto? Sino un emblema solemne y hermoso de nuestra fe, como dice la declaración ahí. En cuanto a la cena del Señor, esta declaración de fe también describe la cena del Señor de esta forma: los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y el vino, conmemoran juntos el amor de Cristo hasta su muerte, precedido siempre por un solemne autoexamen. Amén. Los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y del vino. O sea, estas cosas, obviamente originalmente la cena del Señor se tomaba con vino, ¿cierto? Apartaban el uso común del vino para, ¿cierto?, hacerlo de un uso sagrado. Entonces, los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y del vino, conmemoran juntos el amor de Cristo hasta su muerte, precedido siempre por un solemne autoexamen. Eso lo llamamos nosotros la cena del Señor, ¿ya? Los cristianos también lo han llamado la comunión, ¿cierto? En la antigüedad se llamaba simplemente la comunión. Esa palabra comunión viene del latín que significa compartir unos con otros. Amén. Compartir en común, a causa de nuestro compartir con Cristo, ¿cierto?, en la cena, y los unos con los otros. Otros cristianos le llaman la Eucaristía, ¿cierto? Que la palabra griega eucharistía, ¿cierto?, significa acción de gracias. Porque Jesús tomó el pan, ¿cierto?, y dio gracias. Amén. Ese día cuando Él instituyó la cena del Señor. Entonces, a través de la historia se ha llamado la cena del Señor, la Santa Cena, la comunión,
la Eucaristía, ¿cierto? O simplemente la fracción del pan, el partimiento del pan, también le llamaron a través de los tiempos. Pero la declaración de fe decía que la cena del Señor siempre es precedida por un solemne autoexamen. Amén. Eso es importante, un solemne autoexamen. Porque Pablo enseñó ahí en 1 Corintios 11, versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, la cena del Señor, hermanos, cada vez que nosotros la tomamos, debe ir acompañada de un autoexamen. Vamos a entrar más en detalle después acerca de eso cuando leamos 1 Corintios 11. Entonces, hermanos, son importantes estas descripciones acerca del bautismo y la cena del Señor. El bautismo es muy importante para el cristiano. Si usted es un cristiano verdadero o una persona que profesa ser cristiano pero rehúsa al bautismo, entonces debe cuestionar su fe, porque el cristiano siempre quiere obedecer a los mandatos de Dios, ¿cierto? Y el bautismo es vital, ¿cierto?, en la vida del creyente. Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno, ¿cierto? Va ligado a la fe, va ligado a la salvación, va ligado al arrepentimiento. Entonces es importante, y como dijimos, no es que el bautismo salve. La fe en Cristo es la que nos da salvación por la gracia de Dios. Pero el bautismo está ligado estrechamente, hermanos, a nuestra fe. Ahora, voy a leerles 4 objetivos que tienen las ordenanzas, ¿cierto?, a la luz de la Escritura, según otra confesión de fe. Dice esta confesión: las ordenanzas de la Iglesia representan a Cristo y sus beneficios para nosotros. Lo hacen de una manera única, visual y física. Segundo, confirman nuestro interés en Él. Nos recuerdan que Cristo ha muerto y resucitado para la remisión de nuestros pecados. Las dos ordenanzas tienen relación con el Evangelio, hermanos míos. El bautismo muestra la muerte, ¿cierto?, sepultura y resurrección de Cristo, ¿cierto?, nos identifica con Él en eso. Y la cena del Señor, ¿cierto?, muestra el cuerpo y la sangre, ¿cierto?, que fue partida por el Señor, ¿cierto?, la sangre que fue derramada por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces son las ordenanzas ambos reflejos, ciertos símbolos recordatorios del Evangelio de Jesucristo. Amén, nos recuerdan el Evangelio. Marcan de forma visible la iglesia respecto del mundo. Es decir, cuando usted se sienta y observa la cena del Señor, ¿cierto?, lo que está viendo usted, lo que están compartiendo, lo que están teniendo la comunión, ¿cierto?, son los que realmente se identifican como cristianos, ¿cierto?, son parte de la iglesia. O sea, las ordenanzas nos muestran quiénes son y quiénes no son. Los que no participan de la ordenanza, ¿cierto?, del bautismo, no pueden añadirse a la iglesia, ¿cierto?, porque el bautismo añade a la membresía de la iglesia. Entonces me identifica quiénes son y quiénes no son, quienes participan y quienes no participan de la cena del Señor. También me muestra lo mismo, le muestra la iglesia. Entonces, por eso es importante, hermanos, las ordenanzas y entenderlas, entender que son reflejos, ¿cierto?, y tipos del Evangelio de Jesucristo. Amén. Y son las ordenanzas que Dios ha dado a la iglesia y deben ser vitales dentro de nuestra doctrina. Amén. Nosotros no aceptamos un miembro que no es bautizado como miembro, ¿cierto?, a menos que cumpla con la ordenanza, ¿cierto?, que Dios ha dado a la iglesia de ser bautizado. La Gran Comisión también está mencionada ahí cuando Cristo dice: toda autoridad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto?, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, se da por sentado, ¿cierto?, que un discípulo va a ser bautizado. Un verdadero discípulo va a cumplir con la ordenanza, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante, hermanos, el bautismo? Digamos que me hago cristiano, ¿ya?, hablando humanamente. Una persona se convierte al Señor, pero nunca se bautizó. ¿Puede ir al cielo? ¿Va a ir al cielo? Sí. ¿Sí? Sí. Tenemos un ejemplo de la Biblia, ¿cierto? Tenemos el ejemplo de el ladrón crucificado, por ejemplo.
Ahí que no, obviamente no es que no haya querido bautizarse, ¿cierto? No alcanzó a bautizarse. Entonces ahí nos da un ejemplo que el bautismo no es el que salva, sino la fe en Jesucristo. Pero qué daño, bueno, ahora yo creo personalmente que una persona que es un cristiano verdadero, ¿cierto? Nunca va a rehusar a obedecer los mandatos de Dios, porque la Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el guardar los mandamientos de Dios demuestra el amor a Dios. Amén, el verdadero amor a Dios. Y una persona que rehúsa, ¿cierto?, cumplir con las ordenanzas, entonces es de cuestionar su fe. Amén. Algunos tienen un proceso, ¿cierto?, de crecimiento, algunos demoran más, otros menos, pero un verdadero creyente siempre va a querer obedecer a la palabra de Dios. Ahora, con los que no alcanzan a hacerlo, obviamente van al cielo. Los que en su lecho de muerte, ¿cierto?, se convierten al Señor, obviamente van a ir al cielo. Pero ¿qué pasa si un cristiano verdadero rehúsa a bautizarse, ¿cierto?, a cumplir las ordenanzas? ¿Qué daño hace como resultado, ¿cierto?, de esta omisión que él está haciendo? Número uno, está desobedeciendo a Cristo, está deshonrando al Señor, ¿cierto?, porque el Señor lo manda en su palabra, ¿cierto?, que debemos cumplir con las ordenanzas. Segundo, pierdo la oportunidad de anunciar a Cristo públicamente, porque en el bautismo, ¿cierto?, lo que hace un cristiano es anunciar a Cristo públicamente. Está diciendo, yo soy un cristiano, yo me convertí a la fe, estoy dando testimonio, ¿cierto?, de que yo morí a mi vida antigua y resucité para andar en vida nueva. No sabéis que los que han sido bautizados en Cristo Jesús han sido bautizados en su muerte, ¿sí? Romanos. Entonces pierdo la oportunidad de anunciarlo públicamente. También pierdo la confirmación de una iglesia local, que la iglesia confirme, como hablamos la semana pasada, de que mi fe es genuina, ¿cierto?, de que reconozca mi confesión. A través del bautismo, ¿cierto?, nosotros reconocemos, o a través de la membresía de la iglesia, reconocemos que la confesión de ese cristiano es verdadera. Amén. La iglesia reconoce a esa persona como un cristiano verdadero, ¿cierto?, y le hace parte de la comunidad de la iglesia. Amén. Entonces pierde esa oportunidad. También pierde un recordatorio visual de mi muerte a mí mismo y de la vida nueva en Cristo. La persona que no participa del bautismo, que no participa de la cena del Señor, ¿cierto?, pierde esa oportunidad de ese recordatorio visual de lo que Dios ha hecho en él a través del Evangelio. También otras personas, ¿cierto?, que están viendo a este cristiano profesar su fe, ¿cierto?, pierden también la oportunidad de ver ese recordatorio. Nosotros, los que estamos ahí sentados viendo al confesor, ¿cierto?, perdemos la oportunidad de recordar también lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y los no cristianos presentes también pierden una oportunidad, ¿cierto?, de una presentación visual también del Evangelio. Amén, porque eso representa. Cuando no hay un no cristiano, ¿cierto?, mirando cómo los cristianos toman la cena del Señor, ¿cierto?, y lo que hablamos acerca del Evangelio de la cena del Señor, ¿cierto?, Él se está dando testimonio de la fe que nosotros profesamos, ¿amén?, de la comunión y el amor que tenemos unos por otros y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Ahora, ¿quién debe ser bautizado? Este es un tema en cuestión a través de la historia, ¿cierto? Nosotros creemos que solamente deben ser bautizados, ¿cierto?, los creyentes, amén, los creyentes verdaderos, los que han profesado fe en Jesucristo. ¿Por qué digo que es para nosotros es obvio? Pero es un tema en cuestión a través de la historia porque muchos han dicho, ¿cierto?, hoy día específicamente hermanos presbiterianos o anglicanos creen que el bautismo de infantes, ¿cierto?, en el baile bautismo. Entonces creen que los hijos de los creyentes son parte del pacto de Dios, ¿cierto?, como lo eran en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, también los hijos de los judíos, ¿cierto?, y eran parte del pacto de Dios. Entonces, así como ellos debían ser circuncidados, ¿cierto?, al 8º día al nacer, así también el bautismo ha reemplazado la circuncisión y deben ser los hijos del pacto, ¿cierto?, los hijos de los creyentes bautizados también, aunque eso no amerite su salvación. Amén. En resumen. Ahora ellos tienen sus argumentos para defender esa postura. No es como, no estamos hablando del catolicismo romano, ¿cierto?, que bautiza a todos los niños y supuestamente el cumplir los sacramentos les da gracia para la salvación. No estamos hablando de eso,
sino que simplemente lo hace parte del pueblo del pacto, como dice, ellos toman Hechos capítulo 2, donde dice que esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos, ¿cierto? Entonces tienen textos ahí en el cual basan su enseñanza. Pero nosotros vemos en la Escritura argumentos, ¿cierto?, para el bautismo solo de creyentes. Voy a dar un par de argumentos, ¿cierto?, para el bautismo solo de creyentes en Cristo. Primero, cuando el Nuevo Testamento describe lo que representa el bautismo, ¿cierto?, cuando los versículos que hablan de lo que representa el bautismo describe la nueva vida en Cristo. Primer argumento bíblico para hablar, ¿cierto?, acerca del bautismo de creyentes. Lo que describe el bautismo es mi nueva vida en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Que yo morí a mi vida antigua y resucité para andar en vida nueva, ¿cierto? Que morí con Cristo, ¿cierto? Y resucité con Él, ¿cierto? Romanos 6, el que leímos recién, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Entonces lo que representa el bautismo es que una persona, un creyente en Cristo, ha sido transformado, ¿cierto? Ha sido regenerado en el Señor. Segundo, estos hermanos, ¿cierto?, que tienen esta postura, ellos dicen que el bautismo, ¿cierto?, es reemplaza la circuncisión, la señal del pacto, de ser una persona del pueblo del pacto, ¿cierto?, de Israel, era la circuncisión, ¿cierto? Si eras un judío, ¿cierto?, todos los varones debían circuncidarse al octavo día, ¿cierto? Y eso lo hacía parte del pacto, si no venía juicio de Dios si no se circuncidaban. Entonces ellos dicen, como ahora el pueblo de Dios es la iglesia, ¿cierto?, y la señal del pacto, de pertenecer a este pacto, es el bautismo, ¿cierto? El bautismo reemplaza la circuncisión y todos los creyentes, ¿cierto?, deben ser bautizados, los hijos de los creyentes, también como parte del pueblo del pacto. Pero cuando el Nuevo Testamento, hermano, pone en paralelo el bautismo y la circuncisión, hace un paralelo del bautismo no con el viejo pacto de la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión del corazón. Cuando la Biblia habla de la circuncisión, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento no habla del bautismo, sino habla de la circuncisión del corazón como la salvación. Amén. Como la salvación, y luego ese salvo, ese circuncidado de corazón, no de mano, sino de corazón, debe ser bautizado. Dice en Colosenses 2, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y luego dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, en el nuevo pacto, la circuncisión que debemos hacer es la circuncisión del corazón, que es la regeneración, que es la salvación. Ahora, en el Nuevo Testamento, como otro argumento, no existen claros ejemplos de bautismo infantil, ¿cierto? No tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento claros de bautismo infantil. De hecho, todas las referencias acerca del bautismo, nos dice Hechos, creyeron y fueron bautizados. Amén. Creyeron y fueron bautizados. Entonces no habla de un arrepentimiento para luego ser bautizados. Aunque Pedro, ¿cierto?, en el capítulo 2 dice, esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Pero luego dice también para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. O sea, los hijos, ¿cierto?, esos que reciben la promesa también pueden arrepentirse y creer y ser parte del pueblo de Dios. Hay otro texto en Romanos que dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, ¿cierto?, no es de Él, y solo puede tener el Espíritu de Dios, ¿cierto?, aquellos que han sido regenerados. Y todos los que pertenecen al pueblo de Dios deben ser personas regeneradas, donde Cristo es la cabeza. ¿Recuerdan hermano Juan? Creo que explicaba, sí, no me acuerdo si hermano Juan, acerca de que Adán, ¿cierto?, es el representante, parece que el rey, ¿sí?, es el representante de los pecadores, ¿cierto?, del hombre sin Dios, y Cristo de su pueblo, ¿cierto? Entonces un hijo de un hermano no puede ser parte de las dos cabezas, ¿cierto? No puede ser parte de Adán al no ser regenerado,
y de parte de Cristo al ser bautizado, ¿cierto? Entonces, creemos que los que tienen el Espíritu de Dios son de Él, ¿cierto? Y nuestros hijos necesitan salvación, primeramente, necesitan creer y luego hacerlos parte de la iglesia, ¿cierto? A través del bautismo. Entonces, tenemos que pensar, ¿cierto?, en nuestros hijos en la misma categoría de los que están lejos, los que están sin Cristo, ¿cierto? Ellos necesitan salvación con el deseo, ¿cierto?, de que nuestro Dios también los llame al arrepentimiento, ¿cierto?, y ellos puedan convertirse al Señor. Entonces, hermanos, siempre la Biblia nos da ese ejemplo: creyeron y fueron bautizados. Ahora, si vamos a la historia de la iglesia, no existen menciones tempranas en la historia de la iglesia de bautismo infantil. La primera referencia que vemos del bautismo infantil es con Tertuliano, el año 200 después de Cristo, pero defendiendo, ¿cierto?, el bautismo de creyentes. Y la primera mención de una defensa del bautismo infantil se ve ya en el año 250 después de Cristo, ¿cierto? Y se estaba discutiendo si ese bautismo era salvífico o no. Amén. Entonces, el bautismo infantil nunca estuvo, ¿cierto?, en la historia de la iglesia universalmente aceptado. Entonces nosotros vemos evidencia a la luz de la Escritura y a través de la historia de que el bautismo es solo, hermanos míos, para creyentes. Amén. Solo para creyentes en Cristo. Ahora, ¿qué es la cena del Señor? ¿Qué es la cena del Señor? Vamos a 1 Corintios 11, hermanos. Primero Corintios 11, verso 24. Primero Corintios 11, verso 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermanos, lo que vemos aquí en 1 Corintios 11 es que la cena del Señor tiene un significado que está enraizado con el pasado, ¿cierto?, con el presente y con el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué el pasado? Porque la cena del Señor es un recuerdo de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Amén. Hacer esto, dice Jesús, en memoria de mí. O sea, es un recordatorio bueno para nosotros, ¿cierto?, para nuestras almas. Recordar lo que Cristo ha hecho, recordar el Evangelio. Cada vez que comemos la cena del Señor, estamos recordando juntos, hermanos, el Evangelio y que el Señor nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Es por eso que es bueno prepararse, ¿cierto?, para la cena del Señor, para recordar este precioso momento. Ahora, nosotros no vemos la cena del Señor como los católicos lo ven, ¿cierto? Ellos creen en la transubstanciación. ¿Qué significa eso? Ellos creen que al momento de comer el pan, ¿cierto?, y beber la copa, ese pan se convierte literalmente en el cuerpo del Señor, ¿cierto? Y el vino, ¿cierto?, por la vida,
se convierte en la sangre de Cristo, ¿cierto? Literalmente. Y eso es una herejía, ¿cierto? Es una herejía. La Escritura nos dice aquí que nosotros debemos hacer esto en memoria del Señor. También nosotros creemos que el pan es pan, ¿cierto? El vino es vino, ¿cierto? Y que lo hacemos en memoria, como un recuerdo, un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. No estamos sacrificando cada vez que tomamos la cena del Señor al Señor Jesús nuevamente, como hacen los católicos, ¿cierto? Como lo ven ellos, sino que lo hacemos en recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Es un memorial de la muerte de Cristo. Amén. Un memorial de la muerte de Cristo. Hacer esto en memoria de mí. Y eso es lo que siempre han creído los bautistas. Amén. Y esto no le quita importancia a la cena del Señor. ¿Cierto? El que el pan sea pan y el vino sea vino no le quita la importancia de la cena del Señor. Es importante. Porque es un recordatorio donde Dios llama a su pueblo, hermanos, a la iglesia a recordar, como lo era la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? ¿Cierto? Era para recordar la salvación que Dios había traído al pueblo de Israel al sacarnos de Egipto. Dios lo había sacado de Egipto con mano poderosa, ¿cierto? Y Él instituye, ¿cierto?, la Pascua para recordar lo que el Señor había hecho, cómo Él nos había salvado. Ahora, el recordatorio que nosotros tenemos de la salvación es mucho más importante que la Pascua. Es mucho mayor que la Pascua. Porque no es la salvación de una esclavitud temporal de Egipto. Es la salvación eterna de nuestras almas. Es la salvación eterna del pecado. Entonces, si el pueblo de Israel recordaba, ¿cierto?, hacía ese memorial en la Pascua, ¿cuánto más nosotros, ¿cierto?, que fuimos rescatados eternamente por el Señor? Nuestras almas fueron rescatadas. Entonces tiene relación con el pasado, tiene un significado el pasado. Recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero no solamente miramos al pasado en la cena del Señor, sino que también miramos el presente. Porque después de la cena, nosotros también, o en el momento de la cena, nos examinamos a nosotros mismos. Nos examinamos si nosotros estamos realmente en una relación correcta con Dios. Y no solo con Dios, hermano. Por la próxima semana tomaremos la cena del Señor. Usted tiene que analizar, hágalo durante esta semana. ¿Estamos en una correcta relación con Dios y en una correcta relación los unos con los otros? Porque es la comunión. Amén. Estamos mostrando el amor de Cristo los unos con los otros. Estamos en una correcta relación con el Señor y los unos con los otros. Entonces, la Escritura dice que comer y beber sin discernir el cuerpo se trae juicio, ¿cierto? Y eso había traído juicio a los corintios, y algunos habían muerto a causa de tomar la cena del Señor indignamente, o sea, sin hacer memorial correctamente, sin recordar el Evangelio, sin hacerlo con el propósito correcto, sino que hacían diversas tonteras, ¿cierto? Los corintios se emborrachaban, ¿cierto? Hacían comilonas en vez de hacer un recordatorio de lo que es el cuerpo, ¿cierto?, y la sangre del Señor. Y había conducido a la muerte. Algunos estaban enfermos, otros habían muerto. O sea, no es cosa para la risa, es un memorial importante, solemne, hermanos. Discernir el cuerpo es algo más que el simple reconocimiento de lo que representan el pan, en este caso la copa. Es un reconocimiento de lo que Cristo ha hecho, ¿cierto? Y que la iglesia también es un cuerpo, y que todos juntos en amor representamos el cuerpo de Cristo. Amén. Como cuerpo tomamos nosotros la cena del Señor, tenemos la comunión y representamos a Cristo. Entonces, al momento de tomar la cena, nosotros analizamos nuestra vida y vemos si como individuos, ¿cierto?, estamos caminando con el Señor. Si estamos caminando en unidad también como iglesia. Amén. Con un mismo sentir, un mismo propósito. Entonces, es una imagen presente, instantánea, ¿cierto?, de la congregación celestial, de cómo vamos a estar nosotros en el cielo. Por eso a veces decimos, ¿cierto?, mira al hermano que está al lado, porque usted va a pasar la eternidad con el hermano en el cielo. Amén. Porque algunos cristianos se pelean, porque algunos cristianos se verán feos y van a estar una eternidad juntos.
debe haber amor. Entonces, antes de tomar la cena, yo debo analizar mi vida y también ver si estoy en comunión con mi hermano, si estoy en amor. Y si no, ¿cierto? Tengo que arreglar eso antes. Tengo que arreglarlo inmediatamente. Porque muestra cómo nos estamos relacionando los unos con los otros en el presente. Entonces, miramos al pasado, lo que Cristo ha hecho, pero también nos analizamos en el presente. Y también, hermanos, quizás lo notó aquí en el texto, miramos el futuro. Miramos el futuro. Porque dice el verso 25 y 26, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué dice? Hasta que Él venga. Y aquí miramos al futuro. Amén. Proclamamos nosotros en la cena del Señor su muerte, ¿cierto? Anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. O sea, es una escena, un recordatorio, ¿cierto? Un memorial hasta su venida final. Es como un ensayo general. Amén. Estamos ensayando, ¿cierto? Por decirlo así, hasta que llegue el día del banquete mesiánico. Hasta que llegue el día cuando la tomemos con Él en el reino de su Padre. Amén. Entonces estamos recordando su muerte hasta que Cristo venga, hermanos míos. Hasta que un día cenemos con Él. Qué maravilloso va a ser ese momento. Entonces tenemos una mirada al pasado, a lo que Cristo hizo, una mirada al presente, al analizarnos a nosotros mismos, y una mirada futura al esperar la venida del Señor. Amén. Al esperar la venida del Salvador. Ahora, si tú eres cristiano, pero nunca has participado en la cena del Señor, ¿de qué te pierdes? ¿De qué te pierdes? De muchas cosas, de muchas bendiciones. Hermanos, algunos le llaman a las ordenanzas también medios de gracia. Y es verdad, porque nos da gracia a Dios a través de la cena del Señor. No gracia para la salvación, ¿cierto? No creemos que las ordenanzas salvan. Nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios y por la fe depositada en Jesucristo. Pero sí nos da gracia. ¿De qué forma? Por ejemplo, nos da gracia porque es una oportunidad regular para nosotros autoexaminarnos. ¿Por qué es importante, hermanos, tomar la cena del Señor consecutivamente? Porque nosotros cada vez que la tomamos nos autoexaminamos. Y eso nos da de la gracia del Señor para examinarnos. Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. La cena del Señor es un momento para el autoexamen, para ver si estamos en la fe. Entonces, si no la has tomado, te pierdes de eso. Lo otro es una oportunidad regular para comprobar nuestras relaciones con la iglesia, para ver cómo estamos los unos con nosotros. Oye, ¿estoy bien con mi hermano? No, tengo algo contra este hermano. Tengo que arreglar. Es maravilloso, hermanos, ver a los cónyuges, a veces la relación matrimonial, amigos, quizás acercarse antes de la cena del Señor y reconciliar algunas diferencias que hay. Es lindo ver eso porque mostramos el perdón, ¿cierto? Así como Cristo nos ha perdonado, nosotros también perdonamos y pedimos perdón. También es un poderoso recordatorio de nuestro perdón. Estamos viendo algo que representa lo que Jesús hizo hace muchos años atrás por nosotros en la cruz. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Es un recordatorio de la naturaleza pasajera de lo físico y la naturaleza eterna de lo espiritual. Cuando comemos el pan, recordamos que el hombre no vive solo de pan. La cena está teniendo un puente entre lo que es temporal hacia lo eterno. O sea, nosotros no estamos tomando la copa, ¿cierto? Y tomando el pan para saciarnos. Nosotros estamos tomando eso y apartándolo del uso común, ¿cierto? De la alimentación común, apartándolo para que sea un puente hacia lo eterno, para recordar algo espiritual. Amén. Entonces no lo estamos usando como lo usa el mundo. Estamos usando el pan para saciarnos simplemente nuestra carne. Estamos apartando para hacer un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Es una imagen del cielo.
un estímulo para mirar a su alrededor durante la cena y obtener una visión y una pista de lo que será el cielo. Amén. Con nuestros hermanos también tomaremos la cena allá en la gloria. Y también, hermanos, la cena del Señor es una advertencia de juicio para aquellos que no participan. O sea, tal vez una persona está disciplinada, excomulgada, ¿cierto?, la membresía, entonces está evidenciando juicio porque está mostrando quiénes son parte y quiénes no son parte. Un cristiano no debiera abstenerse de la cena del Señor. Amén. Si ustedes se abstienen, no porque estoy mal con el Señor, estoy mal, arreglen eso con el Señor. Es un momento para arreglarlo con el Señor, para arreglar las cosas con su hermano y tomar la cena. Amén. Es importante que la iglesia esté en un mismo sentido, pero no hacerlo indignamente. Tiene que hacerlo correctamente, con su relación con Dios y con los hermanos, ¿cierto? Arreglada, resuelta. Entonces, hermanos, también es un recordatorio de lo que está en juego en nuestra unidad como congregación. La unidad no es importante solo porque hace la vida de la iglesia más agradable. O sea, nosotros no debemos estar unidos simplemente porque la iglesia esté bien, esté contenta. No, nosotros debemos estar unidos porque somos una imagen de Cristo. Amén. Debemos estar en el mismo sentir y en una unidad, así como el Padre y Cristo son uno. No simplemente para estar bien. Obviamente como resultado vamos a estar bien si estamos unidos. Pero el propósito más sublime, ¿cierto?, es porque somos la imagen de Cristo. Porque reflejamos a Cristo, porque reflejamos el Evangelio. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. La hermana Aurora, tanto el video de la hermana Susana, y ella aconsejaba al hermano ahí a amarse los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. No dejen de congregarse. Voy a gustar que muchos aquí lo hubieran escuchado. Entonces, hermanos, eso es lo que es la cena del Señor, es un recordatorio. Entonces, también hay un significado, de seguro, que nosotros aún no entendemos cabalmente. Amén, y que lo vamos a entender allá en la gloria. Cuando estemos con el Señor, ¿cierto? Jesús tomó esto, hermano, muy en serio. Fue uno de los últimos actos, ¿cierto? Y una ordenanza que dio en su ministerio terrenal, una de las últimas cosas que él hizo. Y Pablo también lo toma en serio aquí en la iglesia de Corinto. Y cuando estemos en el cielo, ¿cierto?, algún día descubriremos que es un medio de gracia en muchas formas, ¿cierto? Nos muestra la gracia de Dios hacia nuestra vida. Amén. Pero lo que está revelado, ¿cierto?, lo podemos ver aquí en la Escritura. Esto nos recuerda, nos muestra la unidad de la congregación. Entonces, hermanos, las ordenanzas de la iglesia son vitales, debemos considerarlas, debemos estimarlas, debemos enseñarlas. Cuando usted, si le toca discipular a un nuevo creyente, ¿cierto? A lo mejor usted es cercano y está discipulándolo, aconséjele que él debe obedecer el mandato del bautismo. Esa es una ordenanza. Amén. La iglesia lo debe enseñar, lo debe practicar. Cuando llegue el momento de la cena del Señor, hagámoslo dignamente, hermano. Arreglemos las situaciones, primero con Dios, en relación con Dios, los unos con los otros. Y hagámoslo recordando, haciendo el memorial que la cena del Señor, o la palabra de Dios nos enseña acerca de la cena del Señor. Recordar el Evangelio, recordar lo que Cristo hizo por pecadores como nosotros. Un día, viniendo a este mundo, muriendo en la cruz del Calvario, ¿cierto?, por amor a nosotros, y dándonos vida, ¿cierto?, a resucitar, ¿cierto?, y a vencer la muerte. Eso es lo que Cristo hizo, hermanos, por nosotros en la cruz. Que no sea poco valorado estas ordenanzas, amén, sino que deben ser valoradas, ¿cierto?, y practicadas por la iglesia hasta que el Señor regrese. Amén. Por eso. Bendito Señor, gracias